Bienvenidos, queridos alumnos. Estamos en una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje y vamos a iniciar el estudio de esas palabras que denominamos invariables porque carecen de flexiones o accidentes gramaticales. Atención. El adverbio es la primera de estas palabras, es la que hoy en esta sesión vamos a estudiar. Es invariable porque, como ya hemos señalado, carece de flexiones o accidentes gramaticales. No obstante, como vamos a ver dentro de un momento, sí puede haber cambios en su estructura. Se trata de una palabra dependiente porque siempre acompaña a otra a la cual ayuda a precisar su significado. Estas palabras pueden ser un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Su inventario es abierto, es decir, su número se incrementa. Básicamente, este aumento del inventario, este incremento de vocabulario del adverbio, se debe a que puede formarse sobre la base de un adjetivo. Y siendo los adjetivos de inventario abierto, sobre esa base también podremos seguir creando más adverbios. Hay una precisión respecto de cómo afecta, cómo acompaña al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Si se trata de un verbo, va a precisar su significado. La idea es estudiamos. ¿Dónde? Aquí estudiamos. ¿Cuándo? Ahora estudiamos. ¿Cuánto? Más. ¿Y cómo? Mejor. ¿Se dan cuenta? Es el significado precisado en lugar, tiempo, modo, cantidad, ¿no? Y podría seguir habiendo otras precisiones. Pero respecto del adjetivo o de otro adverbio, lo único que hace es cuantificar. Así como decimos muy bella, podemos decir menos bella, más inteligente, algo capaz, menos tosuda, más terca, o en el caso del adverbio, algo lejos, bastante lentamente, tan así, etc. Aquí incrementamos, disminuimos la intensidad del significado. Pero no es lo mismo, mira acá, no es lo mismo estudiamos ahora, estudiamos ayer. No es lo mismo estudiamos aquí que estudiamos allá. Entonces, el significado es precisado, aquí el significado es cuantificado. Este adverbio es una palabra que, como señalamos, si bien es invariable, o sea, no presenta accidentes, no admite morfemas flexivos, sí puede admitir morfemas derivativos. Por ejemplo, vive lejísimos o poquito lento. Y aquí, primeramente dijo. ¿Te das cuenta? Hay entonces cambios en su estructura, pero siempre son de morfemas derivativos. No hay accidentes. Además, es una palabra que puede apocoparse. En lugar de mucho bella, decimos muy bella. En lugar de mucho inteligente, muy inteligente. En lugar de tanto lejos, tan lejos. Ya tú sabes que apócope es pérdida de sonidos finales. No está cambiando el significado. Es un cambio estructural, sí, pero no es un cambio de significado. Este adverbio puede clasificarse de más de un criterio, ¿ya? De distintas maneras. Como puedes ver aquí, el adverbio va, me acompañas por aquí, por este lado, por favor. El adverbio puede clasificarse según su forma o según su significado, su carga semántica.
Cuando el adverbio está constituido por un solo término, es simple, ¿no? Aquí, ahora, sí, luego, después, entonces, etc. Pero si el adverbio está constituido por dos o más palabras, entonces se trata de un adverbio compuesto. De repente, a lo mejor, en tanto. Esto incluye a las locuciones adverbiales, que nosotros vamos a ver dentro de un momento. Tales locuciones suelen pertenecer al habla popular. Por ejemplo, tú utilizas algunas. Cuando dices, profe, ese problema sale al ojo, lo que quieres decir es sale fácilmente. Ese al ojo es una locución adverbial. Uy, mi amigo vive cerquísima. O en lugar de decir cerquísima, mi amigo vive aquí a un paso, a vuelo de pájaro. En lugar de decir, lo termino rapidito, puedes decir, lo termino al toque, lo termino en un 2x3, lo termino en menos de lo que canta un gallo. Esos son ejemplos de locuciones. Y estas locuciones, estos adverbios compuestos, así como los adverbios simples, pueden clasificarse también según el significado, es decir, según la carga semántica que tienen. Los adverbios de lugar son los que van a indicar ubicación. Tienen un carácter demostrativo. No es lo mismo aquí que allá. Entonces, aquí trabajamos, ¿no? Fíjate. Regresaron allá. Déjalo arriba. Guárdamelo abajo. Allá, ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre allá y allí? Entre acá y aquí. Si nosotros usamos allá o acá, quiere decir aproximadamente, alrededor. Pero si decimos aquí, allí o ahí, entonces la indicación es un lugar preciso, es un lugar exacto. Adentro, afuera, adelante, atrás, encima, como tú quieras. Hay varias formas de ejemplificar. De cantidad, ¿no? Un aumento, una disminución. Por ejemplo, más lejos de lo pensado. Y date cuenta, lejos de lo pensado. En este caso tenemos una frase adverbial y toda ella está siendo cuantificada por el más. Y eso se debe a que el adverbio es una palabra de mucha versatilidad sintáctica. Poco hábil, mucho mayor que tú, mucho mayor de lo que tú estás pensando. Demasiado confiado, algo confiado, demasiado confiado en sí mismo, demasiado confiado en lo fácil que puede resultar ese examen porque él ya estuvo preparándose más tiempo. Toda esa frase ha sido modificada por demasiado. De orden, antes, después, luego, entonces, ¿no? Como antes de lo pensado. Entonces, toda esta frase está complementando antes. Antes de lo pensado, a su vez puede modificar a un verbo. Antes de lo pensado, regresaron de la excursión. Antes de lo pensado, resolvió el problema que le inquietaba. Antes de lo pensado, el científico encontró la solución a esa circunstancia que lo atormentaba desde hacía días. Entonces ahí está el antes, regresaremos luego, ¿no? Fíjate, antes, luego, seguidamente explicó su teoría, a continuación explicó su teoría. Y aquí es válido aprovechar para explicar que algunas personas suelen decir, pero no se dice primeramente, ¿acaso se dice segundamente? ¿Acaso se dice terceramente? Y la respuesta es sí, sí se puede. Es más, busca esas palabras en el diccionario. Lo
que suena incómodo es utilizar varias palabras que tengan la misma terminación. ¿Te imaginas? Primeramente saludamos, segundamente nos ubicamos y terceramente no, suena horrible. Hay una forma correcta de emplear esos términos y te la voy a enseñar luego. Adverbios de tiempo. Ahora ya sabes. Ayer nos informó. Tú verás el resultado mañana. Entonces es tú verás mañana. Ayer, ahora, pasado mañana, anteayer. Eso sí, no vayas a confundir un adverbio con un circunstancial, porque son criterios distintos. Adverbio es una categoría gramatical que cumple la función de circunstancial. Por ejemplo, cuando dijimos aquí estudiamos, ese aquí es un circunstancial de lugar. Ahora estudiamos es un circunstancial de tiempo. Pero si digo en ese momento es un circunstancial de tiempo, pero en ese momento no es un adverbio, es una frase preposicional. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de clases de palabras, ¿de acuerdo? Luego tenemos adverbios de modo, son los que indican la manera en que se realiza la acción. Por ejemplo, acarició a su niña suavemente. Terminó así, terminó mejor, terminó mal la reunión. Bien, mal, mejor, peor, suavemente, etcétera, ¿no? La manera. Adverbios relativos. Mucha atención. A este lado, por favor, mucha atención. Porque cuando nosotros hablamos de adverbios relativos, entonces nosotros vamos a poder observar que estos adverbios tienen un carácter pronominal, porque el cuándo alude a un tiempo, por ejemplo el sábado, el dónde alude a un lugar, por ejemplo mi casa, el cuánto a una cantidad, etc. ¿Ya? Hay personas que los emplean equivocadamente, dicen el año donde se produjo el desastre, pero el año es, ¿qué cosa? El año es un elemento que remite al tiempo, entonces el año cuándo se produjo, no dónde se produjo. Ya lo vamos a ver en la parte normativa. Entonces, cuando regrese, donde se jugó, cuánto gana. Estas palabras afectan al verbo, pero no están precisando el significado en la oración. ¿Por qué? Se supone que es de conocimiento de los hablantes. Estos mismos relativos pueden ser empleados para formular una pregunta o para mostrar sorpresa, admiración. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuéntale cuándo regresará. Aún no sé dónde vive. Preguntas. Exclamación. ¿Cuánto ha crecido este niño? Escúchalo. ¿Cómo habla? Sorpresa. Y por último tenemos 3 adverbios a los que se conoce como oracionales, porque tienen la peculiaridad de no modificar solo a una palabra, o sea, no están afectando solo a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. Los llamados oracionales son adverbios que tienen la capacidad de cambiar todo el sentido de la oración, todo el sentido del mensaje. Por ejemplo, también postulará a la uni. Es diferente de tampoco postulará. ¿Te das cuenta? La acción de postular cambia. También comió aquí. Tampoco comió aquí. O sea, a lo mejor estudió. Sí estudió. No estudió. Cambia todo el mensaje. Los adverbios oracionales son, como puedes leer, los de afirmación, los de negación y los de duda. Afirmación como sí, también,
ciertamente, efectivamente, por supuesto, desde luego, en efecto, claro. Los de negación, no, nunca, jamás, tampoco. No, ellos nunca nos traicionarán. Juan tampoco cree en esas cosas. Cuando algunos chicos a una interrogante quieren responder de forma negativa y dicen, sí, Nica o Nicaragua, lo que están haciendo es cierto, en términos de jerigonzo, es seguir usando categorías adverbiales. El Nica, el Nicaragua, solamente son formas de negación. El de duda es permeable. Quizá, posiblemente, a lo mejor, a lo peor, etc. No refuerzan la idea afirmativa ni tampoco la negativa. Dejan en vilo. Estos adverbios son típicos de las oraciones dubitativas. Que tú sepas identificar estos adverbios según esta clasificación del significado, según esta clasificación semántica, te va a permitir poder clasificar luego con mayor facilidad las oraciones, sobre todo cuando se trata de una clasificación que tiene como perspectiva el núcleo verbal. Debido a la diversidad de adverbios que nosotros hemos apreciado al estudiar su clasificación y también debido a su versatilidad sintáctica, podemos confundir esta palabra, debido al fenómeno de homonimia, con otras que pertenecen a clases gramaticales distintas. Por eso es necesario que tomemos en cuenta la relación sintáctica y de esa manera tendremos la seguridad de si se trata o no de un adverbio. Recuerda que suele haber preguntas en las universidades durante el proceso de admisión en las que te dicen reconozca el número de adverbios. Otras dicen reconozca el adverbio mal empleado o bien empleado. Entonces hay una serie de variantes que están en función de que nosotros sepamos identificar correctamente si la palabra en cuestión es o no un adverbio. Atención, mira, lo primero es no confundir el adverbio con el adjetivo. En ambos casos se trata de una palabra que modifica a otra. Recuerda, el adjetivo se relaciona, el adjetivo modifica a un nombre. En cambio, el adverbio modifica a un verbo, modifica a un adjetivo o también a otro adverbio. Entonces, la palabra, por ejemplo, eso es un caso, mejor, aquí afecta a alumno. Alumno sabemos que es un nombre. Por lo tanto, mejor debe ser un adjetivo. En cambio, en la oración que viene a continuación, dice, resolvió mejor que nadie el problema. Vamos a usar mejor tiza más clara. Resolvió mejor. Entonces, la palabra mejor afecta a resolvió, que es un verbo. Por lo tanto, mejor es un adverbio. En esta, ¿acaso fue la peor decisión posible? La palabra peor está afectando a decisión. La decisión, entonces este es un nombre. En consecuencia, la palabra peor en esta oración es un adverbio. Trabajaron peor sin tu ayuda. Aquí, la palabra peor, ¿a qué afecta? A trabajaron. Este es un verbo. Entonces, en esta oración, esa palabra es un adverbio.
Vamos ahora a otra posibilidad de confusión. El adverbio puede confundirse con un pronombre. Recordemos, el pronombre es la palabra que reemplaza al nombre, reemplaza a toda una frase nominal. ¿Cuáles son las funciones de esa frase nominal? Sujeto, término del modificador indirecto, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente y en algunos casos puede ser también circunstancial. Entonces, atención, el adverbio también puede ser un circunstancial, entonces ahí cabría una posibilidad de confusión. El análisis sintáctico nos evita las dudas. Hoy hemos estudiado mucho. La palabra mucho afecta a hemos estudiado. Aquí tenemos nosotros un verbo. ¿Cuánto hemos estudiado? Mucho. Esta palabra entonces indubitablemente es un adverbio. Ha sobrado pan porque compró mucho. Compró mucho. Entonces tú puedes decir, compró es un verbo, mucho está afectando. Me dice, ¿cuánto compró? Esto tiene que ser un adverbio. Esa es la primera impresión que puedes tener. Pero recuerda que por algo te ofrecen una oración. Ha sobrado pan porque compró mucho. ¿Qué crees que fue lo que compró? Obviamente, mucho pan. Esta palabra significa entonces mucho pan. Si analizas sintácticamente, compró es el núcleo de este predicado. ¿Qué es lo que compró? Mucho. O sea, la acción de comprar recae sobre este mucho. Por lo tanto, está cumpliendo función de objeto directo. ¿Eso qué significa? Que si este elemento es el núcleo del predicado de esta proposición subordinada y este elemento es su objeto directo, quiere decir entonces que esta palabra es un pronombre. Además, esta palabra equivale a ¿qué? Equivale a pan. Por lo tanto, si equivale a pan, se reemplaza a pan, y pan es un nombre, ese mucho es un pronombre. Otro ejemplo, se acabó el vino, trae más. Si te dicen se acabó el vino, trae más, ¿regresarás con agua, con harina, con pan, con turrones? No. ¿Qué traerás? Más vino. Se acabó la mantequilla, compra más. Obviamente ese más ahora significa mantequilla. Más, mucho, algo, poco. Ese es el caso de algunos adverbios indefinidos y también es el caso de algunos pronombres indefinidos. Es la función sintáctica la que nos permite a nosotros diferenciar. Vamos aquí, tenemos otro ejemplo para que tú puedas, mediante el análisis, corroborar. Te va a faltar papel, toma un poco. Imagínate en esa circunstancia, están con un amigo resolviendo problemas y él dice, te va a faltar papel, toma un poco. ¿Qué haces? ¿Tomas agua? No. Ese toma un poco significa toma un poco de papel. Ahí está. Este poco es un pronombre porque alude a papel. También lo puedes analizar de otra manera. Este toma es ¿qué cosa? Es el núcleo del predicado de
esta proposición. La acción de tomar, que es un verbo transitivo, se refleja en este un poco. Entonces, toma un poco. Este de aquí es su objeto directo. La función de objeto directo es propia de la frase nominal. Por lo tanto, esta palabra que está cumpliendo esa función de objeto directo es un pronombre. Entonces, estamos analizando semánticamente, estamos analizando sintácticamente, por eso la clasificación semántico-sintáctica del verbo, y entonces al analizar nos damos cuenta de que se trata de un pronombre. Que otro se equivoque, tú no. Muy poco antes de que regreses, ella me llamó. Ahora, la palabra poco está afectando a la palabra antes. Mira, este antes, luego, después, etcétera, es un adverbio. Por lo tanto, sabiendo que el adverbio solo puede ser modificado por otro adverbio, aquí la palabra poco es en efecto un adverbio. Mira, son diferentes funciones sintácticas. En tercer lugar, no debemos confundir un adverbio con un nombre. Por lo general, el nombre va precedido de un determinante y casi siempre ese determinante es un artículo. Entonces, mañana regresarán nuestros campeones. La palabra mañana afecta a regresarán. Regresarán es un verbo. Por lo tanto, la palabra mañana en esta oración es un adverbio. Confío en un mañana lleno de igualdad. Aquí tenemos esta frase nominal. Un mañana lleno de igualdad. Fíjate, el artículo está precediendo a mañana. Y de esa mañana digo que está lleno de igualdad. Este es un modificador directo de mañana. Este es un adjetivo. Si un adjetivo y un artículo están modificando a esta palabra solo puede ser ¿qué cosa? Un nombre. Veamos desde otra perspectiva. Confío en eso, confío en algo. Esta palabra es una preposición. Las construcciones, las palabras que van después de una preposición son nominales. Así que, obviamente, mañana es un nombre. Un ejemplo más. Ya no pienses en el ayer, construye tu futuro. Entonces, a ver aquí. El ayer. Esa es una frase nominal. Mira, acá está el artículo. El artículo está presentando a la palabra ayer. Y en manera semejante a la oración anterior, aquí hay una preposición. ¿Y que hemos recordado? Que lo que viene después de la preposición tiene carácter nominal. Entonces, ahí está. Se trata de un nombre. Si no te acuerdas de eso, entonces puedes razonar de otra manera. ¿Este ayer está modificando a un verbo? No. ¿Este ayer está cuantificando a un adjetivo o a otro adverbio? No. En consecuencia, no puede ser adverbio. Regresaron ayer al caer la tarde.
La palabra ayer precisa cuándo se realizó esta acción indicada por el verbo regresaron. Si aquí tenemos un verbo, indubitablemente ayer es un adverbio. Tampoco debemos confundir adverbio con determinante. La confusión se puede producir especialmente con esas palabras enfáticas. Por ejemplo, ¡qué bella mañana primaveral! Aquí el núcleo es la palabra mañana. Hablo de la mañana. Entonces, primaveral modifica mañana. Bella modifica a mañana. Pero este bella se ve acompañado ¿de qué? Este bella se ve acompañado de la palabra que. O sea, este que proporciona un énfasis a bella. ¡Qué bella! ¡Tan bella! ¡Muy bella! Este bella del que acabamos de precisar es un adjetivo, me está entonces orientando y me dice que esta palabra que solo puede ser un adverbio. Mira abajo, en esta última oración. ¿Qué muchacha? La palabra muchacha es un nombre, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Ahora sí. ¿Qué muchacha tan inteligente? La palabra que afecta a muchacha. Si muchacha es un nombre, en consecuencia, ¿esta palabra qué viene a ser? ¿Cuáles son los modificadores del nombre? El adjetivo y los determinantes. Obviamente no se trata de un adjetivo, en consecuencia, es un determinante. ¿Qué clase de determinante? Un determinante enfático. Entonces, el análisis sintáctico en cualquiera de los casos nos ayuda a nosotros a no confundir el adverbio con otra clase gramatical y de esa manera vamos a evitar fallar en cualquier tipo de pregunta. Ahora vamos a comentar de qué manera se debe usar el adverbio. Fíjate, recordemos que el adverbio puede también presentar formas locutivas. Por ejemplo, ella trabaja de sol a sol. Equivale a decir constantemente. Ese político habla hasta por los codos. Quiere decir en exceso. Alude a una verborrea que, por ejemplo, caracterizó al ya fallecido Alan García. Resolvió el problema, como suelen ustedes decir, al ojo. La expresión completa es a ojo de buen cubero, pero entre ustedes los alumnos se ha visto reducida. Vive a vuelo de pájaro. Esta expresión quiere decir cerca, no muy lejos. Los partisanos viven a salto de mata, lo que significa en constante peligro, etc. Estas locuciones son parte del habla popular, son giros que prestan cierta gracia, cierta coloquialidad a la expresión. Se conocen con el nombre de modismos. Además de estas locuciones, hay otras que ya no pertenecen al ámbito coloquial, sino al habla culta. Tú, futuro profesional, puedes hacer gala de una mejor expresión y de una riqueza de vocabulario apelando a estas locuciones.
Por ejemplo, tuvo poco tiempo y explicó grosso modo. En algunos diarios he visto, explicó a grosso modo, incluso de grosso modo. Eso es un error. Recuerda que en el latín no hay preposiciones. El desarrollo de las preposiciones en el español fue consecuencia de la romanización de los bárbaros. El surgimiento de las preposiciones, como recordarás de la clase de Historia del Español, fue parte de ese proceso. Así que solo se dice, explicó grosso modo, que significa de manera general. De facto, asumió la dirección. Eso quiere decir de hecho. Por eso, cuando se refieren a una dictadura, suelen decir, sobre todo, si es que esta es producto de un golpe de Estado, suelen decir, ejercen el poder de facto, de hecho. Les falta entonces una consolidación de jure. De jure quiere decir de derecho. Se presentó in loco parentis en la reunión del salón. De repente tú has ido a la reunión de padres o a la asamblea de la APAFA en lugar de tus papás. Tú estás asistiendo in loco parentis. Eso significa en lugar de los padres. Estudió ad nauseam. Y eso no quiere decir estudió hasta vomitar, sino estudió hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Hay muchas otras expresiones como verbigracia, ibidem, etcétera, que también vas a encontrar en los libros. Así que te recomiendo que vayas aprendiéndolas porque forman parte de la expresión académica. Además, dentro de esa expresión académica, también vamos a encontrar una serie de nexos. Es decir, pertenecen, se relacionan con la clase gramatical de adverbio. No obstante, nosotros podemos a veces estudiarlas, sobre todo en el curso de actitud verbal, como conectores de discurso, como hilativos, y en lenguaje a veces como conjunciones, porque se atiende más al papel funcional, es decir, sirven como nexos. Pero te leo un fragmento de la gramática. Dice, existen muchas clasificaciones de los conectores discursivos adverbiales. Es decir, estamos aquí frente a palabras que, como ya he señalado, pertenecen a la clase gramatical de adverbio, pero sirven para interrelacionar frases. Ya me he adelantado un poquito. Fíjate, tenemos acá los aditivos, es decir, aquellos que permiten incrementar el significado del discurso. Ese problema, a decir verdad, nos conmovió. Ese problema, sin lugar a dudas, nos conmovió. Ese problema, además, nos conmovió. ¿Te das cuenta? Sirve para añadir. Los adversativos ofrecen contradicción. Ella no nos abandonó, todo lo contrario, apoyó hasta el final. Ella no nos abandonó, ¿no? A decir verdad, apoyó hasta el final. Y así, por el significado que pueden asumir estos marcadores de discurso o conectores, se clasifican en concesivos, explicativos, ejemplificativos, reformuladores, rectificativos, recapitulativos, de ordenación, de apoyo argumentativo y de digresión. Como ya dije, la idea es establecer una relación entre enunciados que se relacionen dentro de un mismo mensaje. Para establecer permisividad, yo te ayudaré de cualquier modo. Explicativos, nunca llega tarde, esto es decir, ejemplificativos, por ejemplo, esto es, reformuladores, como dicho de otro modo, dicho sea de paso, en otras palabras,
Estas expresiones nos ayudan a darle una continuidad, una hilación al discurso y también nos ayuda a mantener la riqueza léxica de la expresión. Nos evita estar usando reiteradamente las mismas expresiones. Es posible que estos términos te sean conocidos o te vayan a resultar familiares, porque una de las preguntas frecuentes es, y por ejemplo, atención a los chicos que aspiren a postular a la Universidad Católica, es una pregunta reiterativa. ¿Cuál es el conector que mejor completa la siguiente oración? O ¿qué alternativa? Y te presentan 3, 4 conectores para un texto. ¿Qué alternativa completa mejor el siguiente párrafo? Así que, mira, según la intención, adicionar ideas o poner ideas, permitir una idea, explicar, colocar un ejemplo, replantear una idea, rectificar una anterior, una recapitulación de ideas, el ordenamiento, una adición de apoyo argumental o una pequeña pausa para desarrollar un tema aparte. Según esa intención, tú debes emplear uno u otro conector discursivo. Por último, en este tema de normativa, vamos a recordar cómo usar cada palabra en medio del contexto oracional. Bien, ahora sí, vamos a recordar algunos usos adecuados ya respecto de la propia palabra, ¿no? Ya más allá de las construcciones de las que hemos hablado hace un momento. Primero, cuando nosotros tenemos varios adverbios de raíz adjetiva, recuerda que sobre la base de un adjetivo se forma un adverbio al añadir el sufijo mente. Tenemos aquí, constantemente, incisivamente y decididamente lo investigó. Ese tipo de construcción, ese tipo de redacción constituye un error. La forma correcta es la que está en la segunda línea. Constante, incisiva y decididamente lo investigó. Cuando se presenta una serie de estos adverbios de raíz adjetiva, solo se sufija el último de ellos. Uso de la apócope. Tenemos aquí esas construcciones. Tan es así, es un error. Tanto es así, correcta. Tan así es, correcta. Y bueno, lo hemos repetido. Si hubiéramos dicho tan es así, entonces sería un error. ¿Por qué? Porque solo se debe apocopar delante de adjetivo u otro adverbio, solo en esos casos. No obstante, hay una excepción, es la palabra recién, en el ámbito hispanoamericano. Recién llegó Juanito, vamos a ir recién al parque, ¿no? Entonces, si vamos a ir recién al parque, es correcto, porque está después, ahí no hay problema. El uso de recién vamos a ir al parque es el que se admite en el ámbito coloquial y solo en Hispanoamérica. En el habla formal, no. En el habla formal, recuerda que solo se apocopa delante de adjetivo o delante de otro adverbio. También tengamos precisión léxica. Tenemos dos oraciones. Díselo despacio o te oirán. Díselo en voz baja o te oirán. La correcta es la segunda. ¿Por qué? Despacio, ¿qué significa? Despacio significa lentamente. Y yo, por ejemplo, en esta grabación, puedo hablar
despacio, pero igual no estás escuchando. Lo correcto es, habla en voz baja, habla más quedo, y eso significa que disminuyes tu tono. A este lado vemos el último par de casos que debemos recordar. El adverbio no modifica el pronombre. Ese es un error que por desgracia es algo extendido. No se debe decir se sentó delante suyo. Lo correcto es se sentó delante de él, se sentó delante de ella. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Tú no puedes decir se sentó en su delante. No puedes apocoparlo. No se trata de un pronombre. Por eso lo correcto, se sentó delante de él. Igual aquí. No puedes decir en la fila se ubicó detrás mío, porque tampoco puedes decir se ubicó en mi detrás. Lo correcto, en la fila se ubicó detrás de mí. Y por último, recuerda que el adverbio es una palabra invariable. Esto es, el adverbio no experimenta flexión, no tiene accidentes. Por eso, llegó media cansada, está media preocupada, son expresiones que constituyen un error. Lo correcto, llegó medio cansada. Tampoco los veo bastante contentos, sino los veo bastante contentos. Faltó la S acá. Los veo bastante contentos. Recuerda estas recomendaciones con las que estamos cerrando este tema y te va a ir muy bien. Sobre todo cuando en la universidad, por ejemplo, los chicos que van a postular a la uni, les piden tanto de este tema que se relaciona, como pueden ver, con la redacción.